y ese es el objeto que nos trae aquí. El Gobierno tuvo un momento muy crítico, que fue el 14 de marzo, como ustedes recordarán, cuando se decreta el estado de alarma. Este es un momento muy crítico porque todos los actores son imprescindibles, son muy importantes, pero, por supuesto, las Fuerzas Armadas son imprescindibles en situaciones de este tipo. La logística, la forma en que funciona el Ejército es vital porque la rapidez, la inmediatez es vital, por supuesto, en una pandemia de estas características. Y todo esto siempre ha estado recogido en el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo o también en la Ley Orgánica 5-2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional. Y también ha estado recogido en algo muy importante que ha sido la Estrategia de Seguridad Nacional que, como todos ustedes saben, se presentó recientemente en la memoria en el Congreso-Senado y ahí se acordó claramente, se visualizó que había un ejercicio previsto precisamente para estos meses en un ensayo de lo que podía haber pasado con una pandemia. Es decir, siempre ha estado previsto que los cuerpos de seguridad del Estado, que precisamente las Fuerzas Armadas, tengan esa misión importante. Y por eso pues hemos recurrido muchas veces a lo largo de estas intervenciones que hemos tenido anteriormente a los cursos de Defensa Nacional. Yo también lo he hecho. Yo fui alumno del penúltimo curso de Defensa Nacional y también del monográfico que se ha hecho sobre fake news, desinformación, etcétera. Es un momento imprescindible para visualizar qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas. Es vital, porque si no, no entendemos muchas cosas. Cuando vamos a la sanidad militar y podemos ver la farmacia, cómo funciona, podemos ver el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias es uno de los cuerpos dentro del Ejército mejor valorados por la ciudadanía española. No ahora, porque estamos viviendo una pandemia, sino en catástrofes de todo tipo, como hemos visto, pues cualquier cosa que se produce en España, automáticamente la Unidad Militar de Emergencias sale inmediatamente a la palestra. Pero también existe eso que decía de la sanidad militar, porque no podemos entender muchas cosas si no podemos ver cómo se despliega la logística que tiene y cómo han llegado los militares en cualquier momento, en cualquier situación, cuando hemos vivido este estado de pandemia. Y lo hemos visto por las pantallas de televisión, cuando estábamos todos pegados, enclaustrados, viendo lo que estaba sucediendo en España. Por eso es muy importante que se les preste un agradecimiento especial, porque la sociedad civil tiene mucho que decir en estas circunstancias, porque efectivamente cuando hace falta, hay una frase por ahí también que se dice que el aire se necesita cuando uno está vivo, cuando uno ya ha muerto no necesita ningún tipo de aire. Pues esto pasa precisamente con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también con el personal civil. No se nos puede olvidar el personal civil que trabaja en el Ministerio de Defensa. El aire hace falta cuando uno necesita esos últimos golpes de vida y es el momento en el que te tienen que insuflar aire. Si el aire llega tarde, la persona muere. Y esto es lo que ha pasado en la pandemia. Hemos tenido un ejército, unas Fuerzas Armadas que han sabido desplegarse y han sabido llegar hasta el último rincón de la geografía española sin ningún tipo de contubernio. Y yo creo que nadie en España puede, de alguna forma, poner en solfa cualquier acción que ha tenido las Fuerzas Armadas. La operación Balmis, de la que hemos hablado también, ha sido algo claro, ha sido una acción de despliegue inmediato que nos ha llevado precisamente a eso. Y por eso este grupo plantea esta proposición no de ley que voy a leer precisamente el texto final de la proposición no de ley, que yo creo que refleja perfectamente ese sentimiento que tenemos todos y todas los españoles y españolas para reflejar el agradecimiento que tenemos a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, también al personal civil del Ministerio de Defensa, que dice así: el Congreso de los Diputados, en nombre del pueblo español, manifiesta su reconocimiento y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a todos los militares de los ejércitos y la Armada, así como al personal civil que presta servicio en el Ministerio de Defensa, que con su esfuerzo y servicio y sacrificio personal en una situación de especial riesgo y dificultad han garantizado y siguen garantizando la seguridad, movilidad y salud de los ciudadanos de España. Esto es todo. Muchas gracias, señor Rodríguez.